Bueno, nosotros trabajamos siempre desde el cliente, entonces nos encanta la hoja en blanco precisamente porque nos da la oportunidad de avanzar en cada proyecto, ¿no? O sea, cada proyecto es un reto nuevo con un cliente y con una necesidad. Y siempre decimos que lo logístico se funde con lo emocional, porque un cliente te viene como, digamos, con un listado de deseos y de cosas que quiere resolver, pero detrás de eso siempre hay una necesidad emocional en la que tenemos que trabajar. Entonces, bien por unas entrevistas personales y ciertas palabras que arrojan, bien por algo que en ese momento nosotros estamos trabajando concretamente pues sobre pintura, escultura, música, lo emocional, y al final conseguimos encontrar ese clavo ardiendo o ese leitmotiv que mueve el proyecto. Y sobre ese es el que trabajamos hasta el final. Yo al principio, cuando empezó a salir todo el tema de la inteligencia artificial, me cuestionaba, me planteaba todas estas dudas. ¿Nos quitará el trabajo? ¿Serviremos para algo? Si ya puedes pedirle, haz un poquito de arquitectura de Laura Ortín y un poquito de no sé quién y un poquito de no sé cuánto, ponte en modo arquitecta y solucioname no sé qué problema, con lo cual obviamente tienes que cuestionarte si serviremos para algo en el futuro. Y mi respuesta es que sí, porque igual que hemos sobrepasado el cambio digital y las herramientas digitales, nos hemos asociado con ellas para que estén a nuestro servicio y no nosotras a su servicio, pues lo que tenemos que intentar hacer es conocer bien la inteligencia artificial, ver qué caminos toma y asociarnos con ella y utilizarlas a nuestro servicio, porque al final nadie puede sustituir un sistema límbico, ¿no? Que ocurre en nuestro cerebro. Espero que no. Y si ocurriera, pues también deberíamos sobreponernos a eso y trascender en nuestras soluciones. Bueno, dar consejos es complicadísimo porque cada uno tiene su propia mochila, su propio bagaje y su propio mundo. A mí, por ejemplo, cuando veo a gente que colabora conmigo, gente joven que acaba de terminar la formación, lo que, por ejemplo, yo sí valoro mucho de esa gente es la capacidad de resolver. Y si no lo sabes, me encanta cuando me dicen, no lo sé, pero lo voy a saber, lo sabré, voy a buscarme la vida, ¿no? Esa capacidad de saber salir del paso y saber buscar un poco la vida. Entonces, gente curiosa. La suerte no existe, la suerte es para quien se la trabaja. Entonces, estar ahí en el momento adecuado para que te ocurran cosas, no esperar a que alguien te llegue, ¿no? Sino plantarte tu propio jardín, como dice Borges. Así que bueno, un poco esa es la cosa que yo valoro mucho en la gente que acaba de terminar la formación.